Muy buenas noches, querida comunidad extraordinaria. Antes de comenzar con los relatos y leyendas de hoy, quisiera tomar unos minutos para agradecer el enorme favor de su presencia. Esta noche quiero decirles que este video se está publicando en temporada vacacional. Por lo tanto, tendremos un especial de relatos y leyendas que tienen que ver con el mar, cuerpos de agua y playas en México. Pero independientemente si estás llegando a él, en cualquier época del año, quiero decirte que perfectamente lo puedes disfrutar, porque créeme que son narraciones bastante horrorosas y escalofriantes. Querida comunidad extraordinaria, estas leyendas, ¿ustedes creen que estén basadas en hechos reales o que tengan algo de cierto? Pues bien, seguramente son más cotidianas de lo que pensamos, porque lo cotidiano también es extraordinario. Leyendas del Mar de México y sus costas. La mulata de Córdoba. Yo nací en Córdoba hace muchos años, en un tiempo donde la gente no entendía muchas cosas. Cuando algo no lo entendían, lo veían mal. Les daba miedo, por eso me miraban raro. Yo tenía la piel más oscura que los demás. Mi cara también llamaba la atención. Había quienes decían que era bonita, pero lo decían bajito. La gente hablaba mucho de mí, aunque yo no les hacía nada. Decían que sabía cosas raras, que conocía secretos que otros no conocían. También decían que usaba plantas para curar. Algunos hasta decían que hablaba sola en la noche. Todo eso les daba miedo. No importaba cuántas veces ayudé a alguien que se sentía mal. Igual había gente que decía cosas feas sobre mí. Decían que el diablo me había dado poder, pero eso no era cierto. Los hombres del pueblo me buscaban. Me decían que era distinta, que tenía algo especial, pero sus esposas me miraban feo. No me hablaban, pero me miraban con desconfianza. Esos mismos hombres que me buscaban eran los que luego decían cosas malas de mí. Nunca me decían nada en la cara. Todo lo decían cuando ya no estaba. Un día vino un hombre que tenía dinero y poder. No era de mi pueblo, venía de la ciudad. Me dijo que quería que me fuera con él, que dejara todo lo que tenía. Quería que viviera con él y que hiciera todo lo que él mandara. Yo le dije que no. Se enojó. Se fue con la cara dura, con los dientes apretados. No me habló más. Al otro día la gente empezó a decir cosas peores. Ya no eran solo rumores. Decían que era bruja. Uno dijo que me vio volando por los techos. Otro dijo que mi sombra era de un animal raro. Ninguno lo probó, pero todos lo creyeron. No les bastó con que yo dijera que no. Ellos querían castigarme. Me llevaron a una celda. Era un cuarto chiquito y frío. Las paredes estaban gruesas. El aire estaba sucio. Afuera la gente hacía ruido y celebraba como si yo fuera culpable. Un sacerdote vino. Me dijo que tenía que decir que estaba arrepentida. Yo no lo estaba, porque no había hecho nada malo. No le dije nada. Ahí me dejaron. No me daban comida, tampoco agua. Mi cuerpo se sentía débil, pero mi cabeza estaba bien. Pensaba mucho. Un día encontré un pedazo de carbón en el piso. Lo agarré y empecé a dibujar en la pared. Dibujé un barco grande. Le puse velas. Dibujé las cuerdas y la madera. Lo hice despacio. Lo dibujé porque quería irme. Quería salir de ahí. Soñaba con subirme a un barco de verdad, como los que veía en el puerto. Quería alejarme de esa gente. Entonces pasó algo raro. Una noche, cuando todo estaba callado,
El dibujo se movió. Al principio pensé que lo había imaginado, pero no. El dibujo temblaba. Las velas se movían como si hubiera viento, pero ahí no había viento. Luego la madera del barco empezó a salirse de la pared. Las cuerdas también salieron. El dibujo dejó de ser dibujo, se volvió un barco de verdad. Me acerqué, toqué la madera. Estaba fría. Era real. Me subí sin pensarlo. Trepé por la parte de atrás y sentí que el piso era fuerte. El barco se soltó de la pared. Se fue volando por el aire. La celda quedó abajo. Las paredes, las cadenas, todo se quedó atrás. Desde ese momento, nadie me volvió a ver en Córdoba. Algunos dicen que escucharon el barco pasar por encima del pueblo. Otros dicen que sintieron aire frío cuando yo pasé. Unos más creen que todavía ando por ahí. Dicen que me ven cuando hay luna llena. Dicen que aparezco cuando alguien tiene odio en su corazón. No pudieron atraparme esa vez. Y no lo van a hacer nunca. Las brujas del río Pánuco. Me llamo Juan. Soy un hombre que siempre ha vivido cerca del río Pánuco, por donde el agua del río llega hasta el mar grande. Toda mi vida he sido leñador. Me dedicaba a cortar árboles, recoger la madera y venderla. Eso era lo que yo sabía hacer. Pero un día las cosas empezaron a cambiar. Ya nadie quería comprar la madera. La gente ya no pagaba igual que antes. El dinero que ganaba no alcanzaba ni para comprar comida. Mi esposa y mis hijos empezaron a pasar hambre. Yo no sabía qué hacer. Entonces me acordé de unas historias que mi tío contaba cuando yo era muchacho. Decía que por ese río vivían brujas. Decía que esas brujas no se veían como personas normales, sino que de noche se convertían en bolas de fuego y volaban por el cielo. También decía que esas brujas podían conceder deseos, pero que había que atraparlas. Él contaba que si uno las amarraba con un lazo especial, entonces ellas no se podían escapar y uno podía pedirles algo. Yo hice ese lazo con mis propias manos. Lo até bien. Le puse los 3 nudos como decía mi tío. Luego preparé mi lancha. Tomé los remos y me fui por el río, siguiendo el camino del agua hacia donde se junta con el mar. Ya estaba oscuro. El cielo no tenía luna. Todo estaba callado. Después de un rato de remar, vi algo en el cielo. Era una bola de fuego. No era un faro, ni un barco, ni nada de eso. Yo supe que era una bruja. Esperé a que la bola de fuego se acercara más. Cuando estuvo ya casi encima de mi lancha, lancé el lazo con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, el lazo atrapó la bola de fuego. La jalé con cuidado y la bola bajó hasta tocar la lancha. En ese momento, ya no era una bola de fuego. Ahora era una mujer. Tenía una mirada que no se podía aguantar. No decía nada, solo me veía. Yo la amarré con fuerza. Le dije que yo no la iba a soltar hasta que ella me ayudara. Le conté que mi familia tenía hambre. Le conté que ya no podía mantenerlos. Le pedí que nos sacara de la pobreza. No supe si me creyó o no, pero ya no dijo nada. De repente me dio un sueño muy fuerte. Cerré los ojos sin poder evitarlo. Me dormí en la lancha. Desperté cuando sentí que la lancha ya no se movía. Estaba encallada en la orilla. Me incorporé de golpe y miré por todos lados.
La bruja ya no estaba, pero vi algo más raro. Toda la madera que había recogido ya no era madera. Ahora era canela. Montones de canela. En ese tiempo la canela valía mucho, era muy cara. Yo entendí que la bruja había hecho lo que le pedí. Llevé la canela al mercado. Me pagaron muy bien. Con ese dinero pude comprar comida, ropa, herramientas y muchas cosas más. Por un tiempo todo estuvo bien. Mi familia estaba feliz. Nadie pasaba hambre. Pero eso no duró mucho. Al poco tiempo empezaron a pasar cosas raras. Oía voces cuando no había nadie. Veía cosas moverse donde no debía haber movimiento. Me empezó a doler el cuerpo. Me costaba respirar. Sentía que algo me vigilaba. Todos los días me sentía peor. Me di cuenta de que todo eso era por lo que había hecho. Una noche no pude dormir. Cerraba los ojos, pero algo no me dejaba. Sentía que alguien estaba parado junto a mí. Abrí los ojos y ahí estaba. Era la bruja. Me miraba con la misma cara de antes. No se movía. Yo traté de levantarme, pero no pude mover ni los brazos ni las piernas. Ella se acercó y me dijo algo muy bajito. Me dijo que todo en la vida tiene un precio. Me dijo que ya había tenido mi deseo y que ahora era momento de pagar. Después, desapareció. Desde entonces todo se fue al suelo. La sembrada no crecía. Los animales se enfermaban. El dinero se fue acabando. Mi familia se fue. Dijeron que ya no querían vivir conmigo. Tenían miedo. Decían que yo estaba maldito. Nadie se quiso quedar. Me quedé solo. Ahora camino por las orillas del río. A veces me siento y miro el agua. A veces hablo con la gente que pasa. Les cuento esta historia. Les digo que no busquen a las brujas del río. Les digo que no les pidan nada, porque lo que ellas dan, luego lo cobran. Y lo que te quitan es más de lo que te dieron. La bruja de la zona hotelera de Cancún. Me llamo Mari. Nací en Haití, en un lugar muy pequeño donde no había muchas casas. En ese lugar, las personas mayores enseñaban a los más jóvenes a hacer vudú. Así se hacía desde hace mucho tiempo. Era algo muy importante para nosotros. Desde que era niña, mi abuela me empezó a enseñar. Ella era una mujer muy respetada en la aldea. Era sacerdotisa, lo que quiere decir que sabía muchas cosas del vudú y hablaba con los espíritus. Me enseñó cómo hacer rituales y cómo estar en contacto con el mundo de los espíritus. Cuando fui creciendo, me di cuenta de que podía hacer cosas que otras personas no podían. Cada vez sentía que tenía más poder. Pero eso empezó a causar problemas. La gente del lugar empezó a tenerme miedo. Decían que por mi culpa pasaban cosas malas. Me echaron la culpa de enfermedades y de que hubiera desgracias por el pueblo. Una noche, un grupo de personas llegó a mi casa. Entraron sin permiso. Me agarraron, me amarraron y me llevaron a la orilla del mar. No me dejaron defenderme. No me hicieron preguntas ni me dieron oportunidad de decir nada. Solo me lanzaron al agua. Pensaban que iba a morir ahí. El mar me cubrió, pero no estuve sola. Los espíritus que siempre me habían cuidado no me dejaron. Sentí cómo me levantaban. Me protegieron para que no me pasara nada grave.
y desperté tirada en una playa que no conocía. El sol me daba muy fuerte y la arena era blanca. Me di cuenta de que estaba muy lejos de donde había vivido. Me metí a una zona con muchos árboles. Caminé buscando un lugar donde poder descansar. Encontré una construcción vieja. Estaba dañada, como si hubiera pasado un huracán. Tal vez había sido un mercado o un lugar donde se vendían artesanías. No estaba en buen estado, pero a mí me pareció perfecto para quedarme. Con el tiempo lo fui arreglando. No quedó bonito, pero me sirvió. Hice un altar, que es una mesa o un lugar especial donde se ponen cosas para los espíritus. Puse muñecos hechos con trapo. Cada muñeco representaba a un espíritu que me protegía. También encontraba fotos tiradas y las usaba para mis rituales. A veces necesitaba agujas y un poco de sangre en las ceremonias. Así me sentía más conectada con el mundo de los espíritus. Las personas que vivían cerca empezaron a hablar del lugar. Le pusieron un nombre: la Casa de las Brujas. Algunos jóvenes, sobre todo chicas, iban a ver qué había. Un día entraron unas muchachas en la tarde. Yo me escondí y las estuve viendo. Cuando vieron mis muñecos y objetos, se asustaron mucho. No dijeron nada, pero en sus caras mostraban que tenían miedo. Salieron corriendo del lugar. No pasó mucho tiempo y volvieron. Esta vez no venían solas. Trajeron a más personas con ellas. Querían ver qué más había. Se quedaron hasta que oscureció. Justo cuando ya se iban, quise hacerles saber que yo seguía ahí. Empecé a hablar bajito en mi idioma. También hice que se escucharan pasos abajo. Solo quería que entendieran que ese lugar tenía dueña. Con los años, la historia de ese lugar se volvió más famosa. Muchos hablaban de mí y de lo que hacían los jóvenes cuando entraban. Pero los cambios modernos no respetan lo viejo. En 2017, llegaron máquinas grandes para tirar mi refugio. Yo no pude hacer nada. Vi cómo destruían todo. En poco tiempo mi hogar quedó convertido en piedras y pedazos de madera. Pero aunque destruyeron el lugar, mi espíritu no se fue. Desde entonces, camino por la zona hotelera de Cancún, buscando otro lugar para estar. La gente no me ve, pero siente que hay algo raro. En las noches, cuando todo está muy callado, sienten que hay alguien más. Escuchan palabras que no entienden. Ven figuras que se mueven rápido entre los edificios. Algunos sienten que alguien los está mirando. Es porque sigo ahí. Mi historia sirve para que las personas recuerden que las tradiciones no desaparecen del todo. Tampoco los espíritus. Aunque ya no tengo casa, mi espíritu está presente. Solo espero el momento adecuado para volverme a hacer notar. La frente del diablo. Me llamo Juan. En esos años vivía en Acapulco. Estoy hablando de cuando era joven, por allá de los años 70. Tenía mi puesto en el mercado. Yo vendía frutas y verduras. Era mi manera de ganar dinero para darles de comer a mi esposa y a mis hijos. Todos los días me levantaba temprano. Me pasaba casi todo el día entre cajas, pesando, cobrando, entregando bolsas. Yo era una persona común. No tenía problemas con nadie. Solo quería trabajar y volver a casa. Una noche, cuando ya estaba recogiendo todo para irme,
Vi que se me acercaban 2 policías. Eran policías de los de uniforme. No me dijeron nada. Uno se paró frente a mí y el otro se puso a mi lado. Me dijeron que tenía que ir con ellos. Yo no entendía nada. Les pregunté que qué pasaba, que por qué me llevaban. Ellos no me contestaron. Solo me agarraron del brazo y me subieron a la patrulla. En la patrulla no hablaron. Yo iba sentado en medio entre los dos. Sentía que el aire se ponía pesado, como si algo malo fuera a pasar. El camino se me hizo muy largo. Yo conocía más o menos las calles, así que después de un rato me di cuenta hacia dónde íbamos. Llegamos a un lugar al que le decían la calzada, pie de cuesta. Algunos le decían la frente del diablo. A mí ya me habían contado cosas de ahí, que era un lugar donde la policía llevaba a la gente para sacar la información. Decían que ahí pasaban acontecimientos feos, que la gente que entraba ya no salía igual, y a veces ya ni salía. Me bajaron de la patrulla, caminamos hasta el borde del acantilado. Abajo se escuchaba cómo el mar pegaba contra las piedras. Yo no sabía qué querían de mí. Uno de ellos me preguntó por algo que yo no conocía. No entendí bien de lo que hablaba. Le dije que no sabía nada. Se enojó, me gritó, me pegó. El otro también empezó a golpearme. Me decían que hablara, pero yo no podía hablar de algo que no conocía. Me lastimaron mucho. Me pegaron con los puños, con los pies. Me dolía todo el cuerpo. La cabeza me daba vueltas. Yo seguía diciendo que no sabía nada, que no era yo, que se estaban equivocando. Pero ellos no me creyeron. Me dijeron que eso decían todos. Me volvieron a golpear. Me tiraron al suelo, me levantaron de nuevo. Yo apenas podía pararme. Sentía que ya no podía más. Entonces, sin decirme nada, uno de ellos me empujó. Sentí que perdía el piso. Me fui abajo. Caí al agua con mucha fuerza. Me dolió todo el cuerpo. Me hundí. El agua estaba fría. Me costaba trabajo moverme. Me dolía el pecho, la espalda, los brazos, pero no me morí. Estaba vivo. Empecé a moverme para tratar de salir. Quería llegar a la orilla, pero la corriente era muy fuerte. Me arrastraba. Nadaba como podía. No veía bien. Todo era oscuro. En eso, noté algo moviéndose bajo el agua. Era una sombra grande. Pensé que tal vez era un pez, pero luego sentí un dolor muy fuerte en la pierna. Era un tiburón. Me mordió. Grité. Me traté de zafar, pero él me jaló. Me llevó hacia abajo. Sentí que me faltaba el aire. Movía los brazos, pero yo no podía subir. Todo se puso oscuro. Desde ese día, mi espíritu se quedó en ese lugar. No pude irme. No descansé. Me quedé ahí, en la frente del diablo. Gente que pasa por ahí en la noche ha dicho que oye gritos. Dicen que ven figuras que se mueven. Unos piensan que es gente contando cuentos. Otros dicen que es el viento. Pero yo sé lo que es. Somos los que terminamos ahí. Los que no pudimos volver. Dicen que todavía hay quienes desaparecen. Que a veces la policía se lleva a alguien y ya no regresa. No sé si siga siendo igual que en mis tiempos, pero ese lugar guarda muchas historias. La mía es solo una, y sigo ahí, porque nadie nunca supo la verdad. El fantasma del faro de la barra.
No me acuerdo bien cuando dejé de respirar, pero sí tengo muy claro la última vez que subí las escaleras del faro. Esa noche había tormenta. El mar estaba fuerte y hacía mucho ruido. El viento pegaba con mucha fuerza en las paredes del faro. Yo tenía varios años ahí, viviendo solo. Mi trabajo era cuidar el faro, prender la luz cada noche para que los barcos no se perdieran. Nunca hablaba con nadie. Nadie iba. Solo el faro y yo. Nada más. La tormenta empezó temprano ese día. Había muchos rayos. El cielo se ponía blanco por unos segundos cada vez que caía uno. El mar golpeaba las piedras con mucha fuerza. Yo subí las escaleras del faro, como lo hacía todos los días. Iba a encender la luz. Eso siempre lo hacía igual. Pero esa vez algo estaba raro. El aire se sentía muy pesado. No era por el clima, era algo más. Sentí como si alguien más estuviera ahí conmigo, aunque no vi a nadie. Revisé la linterna del faro. Todo estaba en su lugar. No había nada roto. Todo se veía bien, pero yo seguía sintiendo algo raro. Empecé a bajar por las escaleras. El metal del piso hacía ruido con cada paso, y fue en ese momento cuando lo escuché. Escuché algo muy bajito. No era el mar, no era el viento. Era otra cosa. Era como una voz hablándome. Muy despacito me detuve para escuchar mejor. Me quedé quieto. No oía bien lo que decía, pero ahí estaba. Y eso me hizo quedarme sin moverme. Sentí algo frío en la espalda. Miré para arriba, ahí donde estaba la linterna del faro. Me pareció ver algo que se movía. No tenía forma clara, solo algo que se movía donde no debía haber nadie. Quise moverme, pero no podía más. Mis piernas no me hacían caso. El aire se volvió muy pesado. Sentía que algo estaba muy cerca. Quise correr, pero no alcancé a dar un paso. El viento empujó la puerta y la cerró. Se escuchó muy fuerte. Me quedé ahí parado. Sentía que no estaba solo. Quise bajar, pero uno de los escalones estaba muy liso. Mi bota se resbaló. Perdí el equilibrio. Me fui para abajo. Todo pasó rápido. Sentí que todo giraba. No estoy seguro si grité. Lo último que vi fue todo girando a mi alrededor. Después, ya no vi nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando abrí los ojos todavía estaba en el faro, pero algo era distinto. Me levanté despacio. Me di cuenta de que no me dolía nada, y eso no era normal. Después de una caída así, debí de haber estado muy golpeado, pero no sentía dolor. La tormenta ya había terminado. Bajé con cuidado. Fui viendo todo a mi alrededor. Algo no estaba bien. El faro estaba igual que siempre, pero algo se sentía raro. No vi mi cuerpo tirado. No vi sangre. No vi nada. Pero tampoco vi señales de que yo hubiera estado ahí. Mis cosas seguían en su lugar. Las herramientas estaban donde las dejé. La linterna del faro estaba apagada. La puerta estaba cerrada desde adentro. Grité. Grité muchas veces. Llamé a alguien, pero nadie escuchó. Pasaron varios días, o eso pensé. No sé bien si eran días o semanas. A veces veía gente en la playa. Pescadores. Algunos marinos. Miraban hacia el faro. Se les notaba en la cara de que algo les parecía raro. Yo intentaba hacer señales. Les gritaba, me movía,
pero nadie me veía. En las noches, cuando vuelve la tormenta, siento que tengo que subir otra vez al faro. Siento que tengo que encender la luz, aunque no sé cómo. A veces la luz se prende sola. Yo no aprieto ningún botón, pero de alguna forma, la luz se vuelve a encender. Después de eso, escucho otra vez las voces, muy bajitas. Son las mismas que oí antes de caer, siempre en las noches con tormenta. He escuchado que la gente dice que yo todavía estoy en el faro, que no me he ido. Tienen razón. Sigo aquí. No sé cuántos días han pasado, o cuántos años, pero no me he ido. Aquí me quedé. Sigo esperando que algún día el viento me lleve a otro lugar, o que alguien más suba las escaleras, que alguien más sienta lo que yo sentí, a ver si también se queda. Mientras eso pasa, el faro de la barra seguirá prendiendo su luz cuando hay tormenta, aunque nadie sepa quién la prende. La sirena de Tamiagua. Cuando era niña siempre me gustaba estar cerca del agua en Tamiagua. Mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado, que no me metiera muy lejos porque el mar era peligroso, pero yo no le hacía mucho caso. Cada vez que veía el agua, sentía como si me llamara, como si el mar me estuviera invitando a acercarme más y más. Cuando me metía al agua, sentía que todo alrededor desaparecía, y lo único que importaba era el movimiento del agua. El mar me daba paz, me hacía sentir diferente, como si todo estuviera en su lugar. Mi abuela, que vivía cerca de nosotros, siempre contaba historias sobre el mar. Me hablaba de las criaturas que vivían en las profundidades, cosas que nadie podía ver, pero que según ella existían. Decía que en las noches de luna llena, el mar se abría y que solo las criaturas del mar podían pasar. Yo solo escuchaba sus historias y me reía. Pensaba que eran cuentos viejos. Pero esas historias empezaron a volverse más reales para mí, especialmente cuando cumplí 15 años. A partir de ese momento, empecé a sentir algo raro en las noches, algo que no podía explicar bien. A veces, mientras estaba en mi cama, sentía que el mar me llamaba. Al principio pensé que era solo un sueño, pero luego empezó a pasar cuando estaba despierta también. Era como un sonido lejano, algo como un canto, una música suave, pero al mismo tiempo inquietante. No importaba dónde estuviera, parecía que el sonido llegaba a mí. Cuando me acercaba a la orilla, el sonido se hacía más claro, más fuerte, y el agua comenzaba a moverse a mis pies, como si me estuviera invitando a entrar. Una noche, ya no pude resistir más. Decidí ir a la playa, a pesar de que mi madre siempre me decía que tuviera cuidado. La luna estaba brillante, y toda la playa parecía diferente esa noche. El agua brillaba de una manera muy rara, como si tuviera algo dentro, algo que no entendía bien. Decidí meterme al agua, solo hasta las rodillas al principio, pero algo en mí me decía que debía ir más adentro. Mi cuerpo empezó a sentir algo extraño, como si me pesara, como si todo fuera más difícil. De repente caí al agua, y aunque traté de gritar, no pude. No salió ningún sonido de mi boca. Miré hacia abajo tratando de ver lo que me había pasado, y me di cuenta que mis pies ya no estaban ahí. En su lugar, había algo que brillaba,
algo con escamas, y mi cuerpo comenzó a cambiar. Se alargaba de una manera que no podía entender. Me hundí más. Traté de nadar, pero no pude. Mis brazos no me respondían. Vi sombras bajo el agua, algo que se movía, y unos ojos brillantes que me miraban. En ese momento escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Decía, ya es hora. No entendía nada. Quería salir, pero no podía. Sentía que mis piernas ya no existían. Algo dentro de mí, algo que no había notado antes, empezó a despertar. Las sombras se acercaron más y sentí cómo me tocaban. No me sentí asustada. De alguna manera sentí que esto era lo que debía pasar, que no tenía opción. Me arrastraron mar adentro, a un lugar donde la luz de la luna ya no llegaba. Todo se volvió oscuro y vi figuras moviéndose a mi alrededor. Escuché un idioma que no entendía, pero de alguna manera sabía lo que decían. Vi algo que me sorprendió. Mi reflejo en el agua. Mi cara seguía siendo la misma, pero algo en mis ojos era diferente. Brillaban no de una forma normal. Mi piel tenía un brillo extraño, como si estuviera hecha de algo más que carne. Y mi boca ya no se veía como antes. Ya no era la de una persona normal. Desde esa noche, ya no soy la misma. Ya no soy Irene como antes. Ahora soy parte del mar. El mar me pertenece y yo le pertenezco. Ahora, desde lo más profundo del agua, veo a las personas en la playa. Escucho sus risas, sus voces. Los veo meterse al agua sin saber que yo los estoy mirando. A veces me acerco un poco y otras veces me quedo quieta. Si escuchan el canto que proviene del agua, los llamo, no porque quiera que se acerquen, sino porque es lo que debe suceder. Si alguien se deja llevar por el sonido, los arrastro conmigo. No es que lo haga por gusto, pero así es como las cosas deben ser. Si alguna vez vas a Tamiagua y escuchas un canto en la orilla, no te acerques. No soy la única. El Diablo de Mazatlán. En mis años mozos trabajé en la construcción del paseo Las Altas, allá en Mazatlán. Nuestra chamba consistía en sacar piedras del cerro de la nevería para poder hacer el malecón. Para hacerlo, usábamos dinamita que guardábamos en una cueva que había al pie del cerro. Una cueva que se llama hoy la Cueva del Diablo. Desde el principio, cuando llegamos a trabajar ahí, nos dimos cuenta de que la cueva tenía un olor muy raro. Un olor fuerte a azufre. Algo como lo que huele cuando hay fuego o algo quemado. Eso nos ponía nerviosos a algunos. Yo no le daba mucha importancia, porque pensaba que esas cosas de los olores y supersticiones eran solo historias que contaban para asustar a los novatos. Pero todo cambió una noche que nunca voy a olvidar. Era mi turno de vigilar el lugar donde guardábamos la dinamita. Ya había terminado mi trabajo en el día y me quedé solo para quedarme pendiente de que todo estuviera bien, que nadie llegara a robar o hacer alguna maldad. La noche estaba oscura y callada. Lo único que se oía era el sonido lejano de las olas del mar rompiendo en la orilla. Me puse cerca de la entrada de la cueva. Me acomodé y me quedé allí, vigilando. De repente escuché unos pasos, pero no pensé que fuera nada raro porque, como estábamos trabajando en grupo, pensaba que algún compañero venía. Le hablé, pero no me respondió. Los pasos seguían acercándose
y poco a poco empecé a sentir que algo no estaba bien. Me quedé quieto, esperando a que saliera quien fuera, pero no me imaginaba lo que vería. De la oscuridad apareció una figura. Era un hombre, muy alto, vestido completamente de negro, con un sombrero grande que le cubría gran parte de la cara. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, unos ojos que brillaban de una manera extraña, como si tuvieran una luz propia. No podía hablar. Las palabras se me atoraron en la garganta. Me quedé ahí, paralizado, mirando al hombre que no decía nada. Solo sonrió de una manera que me hizo sentir un escalofrío por todo el cuerpo. Luego, sin decir ni una palabra, desapareció. Se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. En cuanto se fue, no supe qué hacer. Sentí miedo, un miedo que nunca había sentido en mi vida. Corrí lo más rápido que pude hasta el campamento. Llegué agitado y apenas pude contarles lo que había pasado. Todos me miraron raro. Algunos no me creyeron, pero otros me dijeron que ya habían sentido cosas extrañas cerca de la cueva, aunque no se atrevían a hablar de ello. Desde esa noche, varios compañeros se negaron a acercarse a ese lugar, y las historias sobre ese hombre de negro y otros sucesos extraños empezaron a ser más y más comunes entre los que trabajábamos. Con el tiempo la cueva fue cerrada y nadie volvió a usarla. Al día de hoy, sigue siendo un lugar lleno de historias misteriosas. Hay quienes aseguran ver luces rojas en su interior, o dicen que oyen ruidos extraños, como si alguien hablara o se moviera adentro. Yo, por mi parte, nunca volví a acercarme. Esa noche me hizo ver que hay cosas que no se pueden explicar. El Mocho. Era una noche tranquila en Puerto Vallarta. El mar estaba calmado, sin una sola ola que rompiera la superficie. Decidí salir solo a pescar en mi lancha. Ya saben, a veces es bueno estar solo, sin ruido. Solo el sonido del mar y el viento suave. La luna estaba brillante, iluminando el agua como si fuera un camino plateado. Todo parecía perfecto, pero algo pasó, algo que nunca olvidé. Mi lancha de repente se movió bruscamente, como si hubiera chocado con algo. Miré alrededor rápidamente, pero no vi nada. El mar estaba en calma. Todo estaba tranquilo de nuevo. Pensé que tal vez había sido un pez grande, o algo así, pero no. Pronto supe que no había sido algo normal. Fue cuando vi lo que salió del agua. Algo enorme, mucho más grande que cualquier tiburón que haya visto. La criatura subió lentamente, mostrándome su cuerpo enorme. Era algo monstruoso. Su piel era rugosa y oscura, y lo que me llamó la atención fue su aleta dorsal, esa parte que sobresale de su espalda. Estaba cortada como si le faltara un pedazo. Por eso le llaman el mocho. En ese momento sentí un golpe fuerte. La criatura había golpeado mi lancha con su cola, y en un abrir y cerrar de ojos, me lanzó al agua. El impacto fue tan fuerte que apenas supe qué estaba pasando. El agua me rodeó y traté de nadar lo más rápido que pude para salir a la superficie, pero algo no estaba bien. Algo me estaba jalando hacia abajo, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando. No entendía bien qué pasaba, pero luché con todas mis fuerzas, nadando a rastras tratando de liberarme. Después de un rato que me pareció eterno, logré zafarme. Subí rápidamente a la superficie, respirando con dificultad. Miré a mi alrededor y allí estaba esa cosa, el mocho, alejándose lentamente hacia el fondo. Podía ver sus ojos brillando en la oscuridad, pero por suerte se fue.
No sé si me estaba persiguiendo o simplemente me dejó ir, pero en ese momento supe que había tenido mucha suerte. Sabía que esa cosa podía regresar en cualquier momento, y no estaba seguro de si sobreviviría si lo hacía. Con el corazón acelerado, nadé hacia mi lancha. Estaba volcada, flotando de lado. Me subí a ella con dificultad y traté de enderezarla. Era complicado, pero al final logré que se pusiera bien. Remé con todas mis fuerzas, sabiendo que si no llegaba a la costa pronto, podría estar en más problemas. Remé y remé, hasta que finalmente, después de un rato largo, llegué a tierra. Estaba acostado, temblando de miedo, pero agradecido de estar a salvo. Desde esa noche, he escuchado muchas historias de otros pescadores que dicen haber visto el mocho. Algunos no tuvieron tanta suerte como yo, y muchos nunca regresaron. La leyenda de esa criatura ha crecido entre la gente de Puerto Vallarta. Nadie sabe con certeza qué es, pero todos sabemos que está ahí, acechando en las aguas oscuras, esperando su próximo encuentro con algún pescador. Cada vez que alguien sale a pescar por la noche, todos hablan de ella, y aunque yo sobreviví, sigo sin poder olvidar esa mirada. Esa sensación de que algo mucho más grande que yo está en esas aguas, esperando. El ahogado. Mi nombre era Juan y era pescador en Los Cabos. Durante mucho tiempo escuché historias de un barco hundido cerca de la costa. Un barco que supuestamente tenía un tesoro muy valioso. Cada vez que oía esa historia, sentía que debía ir a buscarlo. No podía sacarme la idea de la cabeza. La idea de encontrar ese tesoro se me metió tanto en la mente que decidí que tenía que hacerlo. Hablé con mis dos amigos, Pedro y Luis, para que me acompañaran en la búsqueda. Les conté sobre el tesoro y aunque al principio no estaban muy convencidos, al final aceptaron. Un día antes de que el sol saliera, preparamos todo lo que necesitaríamos. El equipo de snorkel, los tubos de respiración, las aletas y las linternas. Decidimos salir muy temprano para aprovechar el poco tiempo de calma que hay antes de que el sol esté alto. Nos subimos a una pequeña lancha y nos dirigimos a un lugar exacto donde se decía que estaba el barco hundido. Recuerdo que el mar estaba muy tranquilo y la luz del sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte. Todo parecía estar en calma. Una vez que llegamos al lugar, nos metimos al agua. Nadamos un rato buscando el barco entre las rocas y los corales. El agua era clara, pero muy fría. Nadamos por un rato hasta que, después de unos minutos, vimos la sombra del barco bajo el agua. Era grande. Su forma estaba un poco difusa, pero se podía distinguir. Estaba ahí descansando en el fondo del mar. Nos acercamos más. Nadamos hasta el barco. Estaba cubierto de algas y corales. Parecía antiguo, muy antiguo. La madera del barco estaba podrida y algunas partes estaban rotas, pero todavía se podía ver que era un barco grande. Decidí entrar al barco. Creía que el tesoro debía estar adentro. Mis amigos me siguieron mientras yo nadaba por un pasillo estrecho, con la linterna que llevaba en la mano iluminando las paredes. El pasillo estaba cubierto de sedimentos y barro, pero era suficiente para ver. Finalmente llegamos a una gran habitación dentro del barco. Era la bodega principal, o al menos eso parecía. Había muchas cosas rotas, cajas y barriles que ya estaban vacíos o destruidos. Mientras nadaba entre los restos, algo brilló entre la arena. Era un cofre de madera, pero parecía estar atascado en la arena. Me acerqué con rapidez. Mi mano trató de mover el cofre, pero no pude. Estaba atrapado. No se movía. Llamé a Pedro y Luis,
para que me ayudaran. Los tres tratamos de mover el cofre, pero nada funcionaba. De repente algo raro pasó. Una corriente fuerte recorrió el barco. La arena del fondo del mar empezó a moverse y con ella, todo se puso muy turbio. No podía ver nada. Fue entonces cuando sentí algo en mi pierna. Era una red vieja y rota, pero que se había enganchado con fuerza a mi tobillo. Traté de soltarme, pero la red estaba muy fuerte. Estaba atada a una viga del barco. Pedro y Luis me vieron luchando y nadaron hacia mí. Pedro trató de tirar la red, mientras Luis sacaba un cuchillo, intentando cortarla. Yo empezaba a sentir que no podía respirar bien. El agua me llegaba cada vez más rápido a los pulmones y empecé a sentir que me faltaba aire. Mis manos ya no reaccionaban como yo quería. Estaba desesperado. Empecé a moverme más rápido, tratando de liberarme, pero mis fuerzas se agotaron muy rápido. Poco a poco, mi visión se empezó a nublar. El aire ya no llegaba a mis pulmones y todo se volvió oscuro. En ese momento, miré a mis amigos. Los vi luchando para ayudarme, pero el miedo en sus caras era claro. Ellos sabían que algo iba mal, que no podría salir. En ese momento todo se desvaneció. Lo último que recuerdo es la sensación de que me caía en un vacío oscuro. Después ya no supe nada más. El tiempo pasó, y ahora mi alma está atrapada bajo el agua, en ese barco hundido. Mi cuerpo ya no existe, pero mi espíritu sigue aquí, en las profundidades del mar. La novia del mar. Desde que era niña, siempre me sentí tranquila cuando iba al mar de Campeche. Me gustaba ir al malecón, sentarme cerca del agua y mirar cómo el sol se escondía por el horizonte. Un día mientras caminaba por el puerto, conocí a un marinero. Tenía una sonrisa que me hizo sentir algo en el pecho, algo que no había sentido antes. Y cuando me miró, me pareció que me conocía de toda la vida. Nos empezamos a ver cada día, charlando de todo un poco, de lo que soñábamos, de nuestras vidas. Poco a poco me di cuenta de que me estaba enamorando de él, y yo sabía que él sentía lo mismo por mí. Cada día que pasaba a su lado, me sentía más feliz, pero también más triste, cuando llegaba el momento de despedirnos. Con el tiempo empecé a notar algo extraño con el mar. El mar, que siempre había sido mi amigo, parecía estar actuando diferente. Las olas ya no eran como antes. Se sentían más grandes, más fuertes, y a veces parecía que el mar quería gritar, como si se molestara por algo. Al principio no entendía, pero pronto me di cuenta de que el mar parecía celoso, como si se molestara porque mi amor por el marinero crecía más y más, y eso lo alejaba de mí. Finalmente llegó el día en que mi amado marinero tuvo que zarpar. Como parte de su trabajo, me dijo que se iría por un tiempo, pero que pronto volvería. Nos despedimos con la promesa de que nos volveríamos a ver, y aunque yo quería creer que todo estaría bien, no podía evitar sentir miedo de perderlo. Miré su barco alejarse poco a poco, hasta que ya no pude verlo más. Días después, llegó la tormenta. Las olas se hicieron mucho más grandes y el cielo se cubrió de nubes oscuras. El mar no era el mismo, era más peligroso. Yo sabía que el barco de mi marinero estaba navegando en esas aguas y me sentí muy preocupada. El mar, que siempre había sido tranquilo conmigo, parecía mostrarme su peor cara. Recé para que el marinero estuviera a salvo, pero a pesar de todo, el mar no mostró ninguna piedad.
Poco después llegó la noticia. El barco se había hundido. No hubo sobrevivientes. Todo lo que quedaba era el vacío en mi corazón. Me sentí completamente destruida. Me quedé en el malecón, mirando el mar, esperando que él volviera, que todo fuera un error. Aún miraba el horizonte, como si de algún modo el mar me estuviera diciendo que él regresaría. Pero no fue así. Nunca volvió. Mi amado marinero se fue, y yo me quedé esperando. Con el tiempo, la gente que pasaba por el malecón comenzó a darme un nombre. Me llamaban la novia del mar, porque siempre estaba allí, esperando. Mi historia se convirtió en algo que contaban los otros, y mi vida fue vista como una leyenda. Era una historia triste sobre el amor perdido, y sobre lo que el mar puede hacer cuando se siente celoso y vengativo. Decían que el mar me había arrebatado a mi amor, y que yo nunca dejaría de esperarlo, tal como la mar no dejaba de moverse, siempre presente, siempre esperando. Querida comunidad extraordinaria, gracias por seguir por acá en este espacio. Antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, te unas a esta comunidad extraordinaria pulsando el botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras próximas entregas. Quisiera invitarte también a que explores todo nuestro contenido, ya que, en él, encontrarás horas y horas de terroríficas narraciones que estoy seguro te van a producir escalofríos. Y por supuesto, quisiera invitarte también a que te unas a tu servidor en Instagram. En esta red social, me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Será un verdadero placer tener la oportunidad de saludarte por allá, así que te espero. Y bien, querida comunidad, queda un relato más por conocer, así que los invito a que me acompañen, por supuesto agradeciendo el favor de su atención esta noche. Las sirenas de Cantinflas. Todo comenzó una noche en la Ciudad de México. Yo había trabajado todo el día y sentía que necesitaba descansar un poco. Así que decidí ir a un bar del centro a tomar algo. Estaba tranquilo, disfrutando de mi bebida, cuando un hombre se acercó a mi mesa. Su nombre era Carlos Lorenzo Hernández. No sé por qué, pero desde el principio algo en su mirada me hizo sentir que podía confiar en él. Empezamos a hablar de todo un poco, y fue entonces cuando le conté algo que nunca le había dicho a nadie. Le confesé que desde siempre había tenido un deseo muy grande, un deseo que me había acompañado durante muchos años. Quería encontrarme con una sirena. No sabía por qué, pero sentía que algo dentro de mí me atraía a esas criaturas. Algo que no podía explicar. Solo sabía que quería ver una con mis propios ojos, tener esa experiencia. Carlos me escuchó atentamente y, en lugar de burlarse, hizo algo raro. Me entregó una piedra que parecía un cuarzo y me dijo que debía comprar una casa en Acapulco. Una casa en la que tendría que esperar su regreso. Me dijo que tenía que seguir sus instrucciones y que todo iba a suceder en su momento. Aunque lo que me decía sonaba muy extraño, algo en su tono de voz me hizo creerle. No lo pensé mucho y decidí hacer lo que me decía. Pasaron unas semanas y, como él me había dicho, compré una casa en Acapulco. Era una mansión en el fraccionamiento Las Brisas, un lugar que tenía una vista maravillosa del mar. La casa era grande, muy lujosa, con una piscina y hasta un tobogán. Tenía muchas habitaciones, y aunque era perfecta, sentía que algo faltaba. No sabía qué, pero sentía que todavía no estaba completo el lugar que quería. Una noche,
Mientras me relajaba en mi casa, Carlos volvió a aparecer. Esta vez me dio nuevas instrucciones. Me dijo que tenía que colocar una estatua mía, mirando hacia el mar, para que todo tuviera sentido. También me dijo que decorara la casa con imágenes de criaturas marinas, como sirenas y otros seres del océano. Aunque me parecía un poco raro, decidí seguir sus indicaciones. Mandé a hacer una estatua de mí mismo, de tamaño grande, y la puse en el jardín. La estatua estaba de espaldas a la casa, mirando hacia el océano. Además, decoré las paredes de la mansión con murales de sirenas y otras criaturas del mar, tal como él me había dicho. Pasaron varios días y aunque la casa tenía un ambiente extraño, no sucedía nada fuera de lo común. Pero una madrugada, exactamente a las 2 de la mañana, Carlos regresó de nuevo. Me pidió que lo acompañara al jardín donde estaba la estatua. Cuando salimos, la luna iluminaba el mar de una manera muy especial. Parecía que todo se volvía más claro y brillante. Fue entonces cuando de repente vi algo increíble. Del agua comenzaron a salir varias figuras femeninas. Estas figuras eran sirenas, con largas cabelleras y colas escamosas. Desde esa noche, las sirenas comenzaron a aparecer cada vez más seguido. A veces las veía de lejos, otras veces venían hasta el jardín. Yo tenía grandes planes para mi casa. Tenía un gran proyecto que involucraba a las sirenas. Pero pues, ya saben lo que pasó conmigo al final.